Estamos de regreso con más información en este Reporte H y hoy tenemos una gran mesa de análisis porque hoy vamos justamente a hablar del concepto libre desarrollo de la personalidad y los derechos humanos progresivos, porque ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron el pasado 9 de marzo el derecho de niñas, niños y adolescentes para acceder a procedimientos administrativos de rectificación de sexo genérica en documentos oficiales. Consideraron que exigir a menores trans del estado de Guerrero tener 18 años para acceder a este trámite administrativo vulnera los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Concluyeron también que menores trans e intersex no pueden ser excluidos del procedimiento de rectificación de acta de nacimiento por identidad de género por no tener los 18 años cumplidos. Diversos especialistas en derecho e investigadores científicos consideran que estas premisas en realidad atentan contra las y los menores de edad, quienes aún no tienen la madurez para la toma de este tipo de decisiones, incluso hasta sin el acompañamiento de sus padres o tutores. Sobre esto vamos a profundizar en estos momentos en nuestra mesa del día de hoy con este tema tan importante: niñas, niños y adolescentes víctimas del libre desarrollo de la personalidad, es la pregunta, y estará a cargo de la doctora Natalia López Moratalla, y es doctora en bioquímica, investigadora de temas relacionados con el uso de bloqueadores de la pubertad y riesgos asociados con su uso en niños, especialmente en el contexto de la disforia de género. Licenciada también en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada y doctora en Ciencias por la Universidad de Navarra, esto en España. Y también estará con nosotros, ella por supuesto está en España, nos estará dando su conocimiento a través de esta mesa, por supuesto a través de la tecnología. Y tengo aquí en el estudio al doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño. Él es especialista en Derecho Constitucional con posgrado en dicha área, catedrático, autor de artículos y libros sobre la interpretación constitucional y la protección de los derechos humanos, así como vocero de UNA. Bienvenidos, ¿cómo está, doctor? Muy bien, Blanca. Contento de estar aquí contigo. Gracias. Y bueno, viendo a la maestra, la doctora Moratalla a distancia. Totalmente. Quiero empezar justamente con usted, doctor Francisco. Cuénteme un poco sobre el desarrollo de la personalidad. ¿Qué es y cómo es que está argumentado en la vía jurídica y cómo está teniendo una verdadera implicación, sobre todo en estos menores, en las niñas, niños y adolescentes que son menores de 18 años en estos momentos? Cuéntame. Claro, Blanca, con todo gusto. Mira, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho, me parece que con el cual nadie se podría pelear, en la medida en que lo que intenta proteger es la libertad. Siempre me gusta recordar un documento muy bonito que es el Acta de Independencia de Estados Unidos, que es cuando se empieza a configurar el constitucionalismo como lo conocemos hoy. Ahí se nos dice que tenemos varios derechos que son inalienables, intransferibles, dentro de los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto de buscar la felicidad me parece que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. En pocas palabras, que tú y yo, como cualquier otra persona, podamos desarrollar nuestro proyecto de vida. Insisto, por eso creo que nadie se puede pelear con el derecho. El problema empieza a venir, ¿cómo vamos a entender el concepto de libertad? ¿No? La libertad no nos da para hacer todo en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. La libertad, digo yo, y ahí me gusta mucho apelar a un autor español, Ortega y Gasset, decía: yo soy yo y mis circunstancias. En pocas palabras, la libertad se ejerce de manera contextual, circunstancial. Puedo tomar algunas decisiones hoy, pero incluso yo, que tengo 47 años, no puedo tomar todas las decisiones. Como por ejemplo, ¿podría yo tener novia? Tendría que hacerme una primera pregunta. Oye, ¿estás casado? Si estoy casado, no puedo tener novia. Es decir, el ejercicio de la libertad es contextual. Cuando nos plantean, y ahí es donde se empieza a revertir la idea del libre desarrollo de la personalidad con los menores, que los menores, por ejemplo, puedan solicitar su reasignación sexual, pedir el cambio de acta de nacimiento, pues híjole, me parece que el sistema jurídico empieza a generar una desproporción. La propia CNDH, que fue la que incoó esta acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué digo desproporción? Porque hay muchos ámbitos dentro del sistema normativo mexicano en donde protegemos a los menores y no nos preocupa, o no nos planteamos que estamos violando ninguno de esos derechos. Por ejemplo, los menores de edad no pueden vender, no pueden comprar porque no pueden disponer de su patrimonio, no pueden donar. Fíjate, la Ley General de Salud es muy razonable en ese sentido. A pesar de que de donación de órganos, a pesar de que un menor de edad haya consentido expresamente ser donador, la ley lo protege y dice ese consentimiento se tiene por no dado. Tampoco pueden casarse.
no pueden comprar cigarros, no pueden comprar alcohol, digo, absurdo sería que lo permitiera el sistema jurídico, no pueden tramitar su pasaporte, no pueden manejar. Y todas estas prohibiciones simplemente son limitaciones que atienden al contexto del ejercicio de la libertad de una persona que está en desarrollo, que necesariamente para eso es para lo que se crea la institución jurídica de la minoría de edad, con la finalidad de proteger a los menores y que poco a poco vayan aprendiendo a ejercer esa libertad, que dicho sea de paso, ni tú ni yo vamos a terminar de entenderlo o a comprenderlo, sino me parece que hasta el último día de nuestra vida. Estamos constantemente en esa deliberación de tomar decisiones libres, y eso pues no se compra en la tienda, eso se va desarrollando poco a poco, y de lo que se trata aquí es de no dejar desprotegidos a los menores con decisiones que pueden tomar hoy y que pasado mañana se van a arrepentir. Totalmente. Y esta disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cree usted desde lo más profundo del derecho constitucional que no está protegiendo a las niñeces? ¿A la niñez en No, México? totalmente las está dejando desprotegidas, porque como decíamos, nos parece racional todas estas limitaciones que les ponemos en cuanto al ejercicio de sus derechos para protegerlos, pero sobre todo también que nos demos cuenta cómo esta interpretación del libre desarrollo de la personalidad de la Suprema Corte, pues de una u de otra manera deja a los niños, digamos, en abandono, porque estas decisiones tan importantes, tan radicales, tendrían que tomarse en familia, tendrían que tomarse con el acompañamiento de los padres. Y hoy por hoy lo que nos está diciendo la Corte, que una ley que impide que un menor de edad solicite su reasignación sexual es inconstitucional porque viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Caray, pues vámonos poniendo de acuerdo cómo entendemos la libertad. Totalmente. Esto en cuanto a las implicaciones jurídicas justamente de esto que acaba de aprobar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ahora quiero preguntarle a usted, doctora, pues usted ha estudiado mucho el cerebro infantil. ¿Hasta qué edad una persona es consciente de sus decisiones, que ya nos lo decía el doctor hace unos momentos, y hasta qué edad se alcanza la verdadera madurez emocional y sobre todo cognitiva como para tomar decisiones que impactarán pues toda su vida, como lo es evidentemente el cambio de identidad de sexo genérico? Doctora, cuéntenos desde su experiencia. Muy bien. Hasta el final de la adolescencia, el cerebro no está en condiciones para poder asumir decisiones importantes, y esta es una muy importante. El desarrollo de la personalidad, como ya indicaba mi colega, no es libre, sino totalmente dependiente del estado del cerebro. El cerebro se va construyendo en la infancia. El recién nacido tiene una serie de áreas y solo los 2 primeros años comienza a establecer las conexiones, que en este caso además empiezan por la frente y van hacia atrás. Después viene un periodo de la pubertad, que es un periodo crítico de reorganización cerebral profunda, optimización de circuitos, poda de terminaciones, y empieza después la adolescencia, y con su comienzo pues hay todo un sistema, un proceso detallado, fijo, de ir al golpe de las hormonas que se han producido en gran cantidad en el comienzo de la pubertad. Entonces van madurando y estableciéndose las conexiones ya determinadas para esa edad, una onda que va desde la nuca hacia la frente. Se establecen esas conexiones, y ya solo al final de la adolescencia es cuando madura el lóbulo frontal y las conexiones frontoparietales, que son las interacciones muy importantes en el desarrollo del cerebro. Entonces empiezan a aparecer las funciones cognitivas, empieza a haber toma de decisiones, control emocional, capacidad de autonomía, de memoria de trabajo. Muchas veces decimos que con razón que los padres tienen que prestar su lóbulo frontal a sus hijos, hasta que el lóbulo frontal no está maduro, y esto ocurre al final de la adolescencia. No hay capacidad para tomar decisiones importantes. Totalmente. El consentimiento informado en pediatría es fundamental. Los padres, los tutores tienen que ser informados clara y suficientemente, y de los procesos del médico, del tratamiento que se va a seguir, y entonces autorizar
que se pueda realizar en el menor, ¿no? Sí. Hay un proceso que es importante de contar con la opinión del menor, el asentimiento del menor, porque el objetivo fundamental es proteger su bienestar, su dignidad, sus derechos, asegurando que cualquier intervención se va a realizar para su mayor interés. Parece, podemos decir que en el imaginario colectivo, parece que esto es un proceso natural y con ese tratamiento Claro. imparable, pero no es así. Hay una encuesta nacional en España de la Asociación de Padres Amanda sobre cómo afecta la ideología de género, también Claro. este proceso que estamos detallando del desarrollo de la personalidad libre, en el contexto, porque la sociedad influye mucho en el contexto cultural y político. Y esto no es así. La macroencuesta muestra que el 77% de los niños que se dicen trans sufre en realidad un trauma psicológico previo por abuso, por bullying, por separación, por situación familiar. Y de ellos el 67%, por ejemplo, sufría trastornos psicológicos, principalmente el TEA y el TDAH, etc. Un 30% de las chicas y un 21% de los chicos desistieron y volvieron a identificarse con su sexo biológico. Claro. Es decir, esto no es un proceso de libre configuración que uno pueda cambiarlo como quiera, es un proceso determinado que permite el desarrollo y la constitución, la construcción y el desarrollo del cerebro, y es esencial, Claro. no es libre. Creo que Totalmente. eso es importante afirmarlo. Claro. Doctora, otra cosa importante que usted nos ha hablado ya en reiteradas ocasiones justamente en estas mesas de análisis es sobre el caso de los bloqueadores de la pubertad en niñas, niños y adolescentes. En este sentido yo le quiero preguntar, ¿cuáles son esos daños, las repercusiones que no se toman incluso en cuenta cuando desde el Poder Judicial, pues en nuestro país, se habla de esto, del libre desarrollo de la personalidad? Cuéntenos un poco de esto. Sí. Bueno, el desarrollo de la personalidad como libre es un error. Y puesto que afecta a la realidad, a la estructura y función del cerebro, lo que es el desarrollo de la personalidad, ¿no? Y depende de la construcción y desarrollo del cerebro, como comentaba hace un momento. Entonces, la pubertad es una ventana esencial en ese desarrollo natural y maduración del cerebro, y va al ritmo de las hormonas sexuales. Justo. Entonces, bloquear este proceso con fármacos, bloqueadores de la pubertad, supone que no se alcance en el momento adecuado, Claro. el nivel de hormonas propias de esa etapa. Entonces, modifica la realidad, es decir, no llega a lo que tiene que llegar en ese estado del cerebro. Y además no conocemos para nada los efectos a largo plazo. Los trabajos que se han realizado en su mayoría son de muy corto plazo, y ahí pues parece que incluso los bloqueadores podrían ayudar porque bajan la presión de la disforia de género. Pero en el momento que se estudia un poco más en amplio, a más largo plazo, lo cual es muy difícil porque son muy difíciles conseguir controles que vayan al mismo ritmo que los tratados de los niños tratados, ¿no? Totalmente. Entonces hay ¿qué pretenden con los bloqueadores? Pues fundamentalmente ganar tiempo. Claro. Y que el chico o la chica esté más tranquilo, reduzca su ansiedad, depresión, ¿no? Que se asocia con ese momento de la pubertad en que hay una gran cantidad de hormonas que modifican el cuerpo, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces hay una profunda duda de la cual no salimos sobre si ese supuesto beneficio de estos tratamientos supera el riesgo que conlleva. Claro. Además creo que es importante que
al hacerle el diagnóstico psicológico y seguirle psicológicamente, psíquicamente, psiquiátricamente si hace falta, pues puede superar esta disforia de género. Es decir, Claro. no está nada justificado, no hay ningún dato que diga que es mejor dárselos para que esté más tranquilo Claro. y ganar tiempo sin que cambie su cuerpo, que dejarle sin los bloqueantes, que el proceso siga ahí. Bueno, Claro. entonces el evitar que se produzcan las hormonas afecta a muchos factores. Afecta a los huesos, a la estatura. Es necesario muchas veces dar después la hormona de crecimiento, Claro. porque se frena. El desarrollo cerebral, aquí hay estudios, bueno, como siempre, estos estudios son muy diversos, en diversas situaciones, con diversas, muy variables, con pocos controles y muchas veces no son significativos. Otras veces sí se han hecho estudios más serios en ese sentido, ¿no? Entonces, en este momento el desarrollo cerebral entra en una poda de la sinapsis, todo el sistema de la dopamina, de la motivación, y va cambiando el tiempo del desarrollo. Totalmente. Concretamente en el hipocampo, la memoria, en la corteza cerebral, toma de decisiones, autocontrol, la amígdala, hay menos sensibilidad a la recompensa, Claro. y el estriado, en la motivación. Totalmente. Doctora, con estos Además conceptos de ese me quiero desarrollo quedar unos cerebral, momentos. Me quiero quedar con estos conceptos unos momentos, doctora, porque después le quiero preguntar justamente si pues algunos trastornos, incluso la personalidad, puedan verse pues asociados con esto y con este tema que estamos hablando de los bloqueadores de la pubertad. Mientras tanto, quiero regresar aquí a México con el doctor para que nos cuente un poquito, no solo las decisiones del Poder Judicial de la Federación, pues están amparando este libro de desarrollo de la personalidad, sino también, doctor, han hablado de otros conceptos y están pues en estos momentos ya en la legislación, como identidad de género autopercibida, igualdad y no discriminación, identidad personal y género y autonomía progresiva. ¿De qué estamos hablando en estos conceptos? Y cuénteme un poquito a fondo estos, ¿qué significan, doctor? ¿Acaso pues esto que está hablando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pues otra dimensión que también podamos leer a través de su experiencia, que es abogado constitucionalista? Cuénteme de esto. Claro que sí, Blanca. La verdad es que tu pregunta es no solamente pertinente, sino de fondo. La doctora Moratalla, ¿no? No me dejará mentir, pero cuando uno se adentra al desarrollo de cualquier ámbito del conocimiento, claro, a uno lo que le piden en primerísimo lugar es distinguir entre una ideología y cuando se hace la ciencia, ¿no? Y la ideología no es otra cosa sino este conjunto de ideas que caracterizan el pensamiento de una persona, de una colectividad en determinada época y en determinado lugar. Por el contrario, la ciencia pues, es este conjunto de conocimientos que se van obteniendo mediante la observación, el razonamiento, que además permiten sistematizarlos de manera estructurada, claro, y a partir de estos conocimientos vamos obteniendo principios y leyes generales que incluso nos dan capacidad predictiva o nos dan conocimiento comprobable, experimental. Claro. Me gusta mucho que la doctora Moratalla haya comentado lo que comentó, porque precisamente cuando la Corte nos dice que el Estado está obligado a garantizar que los menores de 18 años puedan adecuar sus documentos oficiales para cambiar su autopercepción desde el punto de vista de la identidad de género autopercibida, pues me parece que en el fondo lo que está haciendo es violar el artículo 4º constitucional, que es esta obligación que tiene el Estado de que en cualquier decisión, en cualquier actuación, debe velar por el principio del interés superior de la niñez, ¿no? Garantizando la mejor manera el ejercicio de sus derechos. Y yo preguntaría, estos 9 sabios de la Suprema Corte de Justicia, verdaderamente para tomar una decisión como la que tomaron, que ya no estamos dando cuenta la cantidad de implicaciones y consecuencias que puede tener, unas más claras, otras menos, más que claras, no es claridad, unas más expresas, otras no tan expresas, pues me parece que tendrían que haber acudido a estudios objetivos, científicos en materia de pedagogía, psicología, sociología, filosofía, neurociencias, pediatría, pseudopsiquiatría, es decir, hay muchas disciplinas, claro, a partir de las cuales analizar, oye, ¿cuáles van a ser los efectos de la decisión que voy a tomar? Si no existen estos dictámenes, estos estudios, estas pruebas dentro del expediente que decidieron,
pues me parece que no estamos frente a un conocimiento científico, estamos frente a una ideología. Un poquito intentando responder, oye, ¿hay una ideologización en este tipo de temas? Me parece que sí, hay poca ciencia, pocos datos objetivos, pocos datos duros, y pues más bien un planteamiento en donde, bueno, pues que los chavos decidan lo que quieran decidir. Fíjate que hay otro acercamiento al tema que no es de esta Suprema Corte, sino de la integración anterior, donde ya se nos decía autonomía progresiva de los menores y que en determinados contextos médicos podían llegar a ejercerla. Y ya hemos platicado aquí de ejemplos, ¿no? Es decir, yo no le voy a preguntar a mi hijo que se rompió el brazo si lo llevo a que le revisen la fractura. En todo caso, le podré preguntar de qué color quiere el yeso. Claro. O no le voy a preguntar si requiere, digamos, atención del odontólogo, sino en todo caso le voy a preguntar de qué color quiere los brackets. Y ahí es cuando entra la patria potestad de los padres. Que es justamente la paternidad responsable a la que estamos obligados a ejercer, también por mandato constitucional. Y me gustaba mucho el ejemplo que ponía la doctora Moratalla respecto de la adolescencia, porque ahora mismo tengo un adolescente en casa, 15 años, y en donde el tema ahorita, pues, de cara a su salud, pues el tema de hacer ejercicio. Yo no le voy a preguntar si quiere hacer ejercicio, en todo caso podemos dialogar y platicar, oye, ¿qué te gustaría jugar? Pádel, fútbol, claro, tenis, natación, pero de que tiene que hacer ejercicio porque es lo que le conviene. Y no le voy a reconocer una autonomía progresiva de tal nivel como para que me diga, papá, no, yo voy a ser artista, yo voy a tocar el violín. Adelante con el violín, pero tienes que hacer ejercicio porque eso es lo que mandata el médico en tu contexto actual, porque eso es lo que te hace bien. Claro. Entonces, ahí es donde me parece que este tipo de conceptos empiezan a jugarle en contra a nuestros menores y nos damos cuenta que incluso desde el punto de vista jurídico hay otro tipo de acercamientos, ¿no? Como más mesurados, más razonables, más proporcionales, que nos permiten identificar cuáles son las necesidades de nuestros menores en el hoy y en el ahora. Doctor, y ahí me quiero detener porque, por ejemplo, si un menor, me refiero a un pequeñito de unos 13 años o de unos 7 años, incluso un poco menor, pues hoy decide hacer este cambio, ¿qué pasa si después se arrepiente a los 18 o a los 25 años? Pues en principio, desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo te diría que si puede decidir hoy en la lógica que se está entendiendo la libertad de este derecho tal y como se interpretó, pues pasado mañana puede decidir no pero aquí lo que vemos, y aquí es donde los datos duros de la ciencia, pues nos permite advertir la doctora Moratalla que pues pareciera ser que no sería fácilmente reversible, ¿no? Una situación de este tipo o que con todos los problemas de la química cerebral, incluso, con todas las consecuencias que hoy se generen, pues pasado mañana esas consecuencias no va a ser simplemente, vuélvanle a corregir el acta, ¿no? O sea, sí, claro, me parece que el acta de nacimiento es lo de menos. En el inter, ¿no? En la decisión, hay muchas otras cuestiones que pues dejan ver que la decisión de la Corte pues está, ¿no? Evidentemente conteniendo mucha ideología y poca ciencia. Y en este sentido, doctor, yo me quiero enfocar también en el tema de los padres. ¿Qué pasa con la patria potestad? Hace unos momentos usted también pues nos hablaba de este tema tan importante y en otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de tenerlo en estas mesas, nos hablaba mucho de la guía de padres y de la responsabilidad pues de los padres de familia para guiar de una mejor manera o como nosotros entendemos que es una mejor manera a nuestros pequeños, a nuestras pues niñas, niños y adolescentes antes de los 18. Me parece que hay una gran reflexión, es decir, porque pues, lamentablemente parece ser que no vamos a dejar de ver este tipo de decisiones en la Corte cuando los ministros están pensando como están pensando. Y la pregunta sería, bueno, para nosotros, ¿qué podemos hacer en primera persona, tú y yo, como padres de familia? Pues sin duda alguna como sociedad me parece que plantearnos la reflexión y la idea muy comprometida de proteger a la familia como institución natural, como célula básica de la sociedad. Y ahí es donde entra el tema de la responsabilidad parental. Creo que ahí donde el Estado quiere intervenir en lo privado, es justamente en lo privado en donde tenemos que reaccionar. Nótese en cuenta que la minoría de edad como institución jurídica nace en Roma, siglos antes de Cristo. Y se plantea con dos finalidades. Mayor, ¿no? Era como de 25 años. Exactamente, digo, de hecho, incluso va más allá de los 18, nace con dos finalidades, obviamente proteger a los menores y en segundo lugar, que las decisiones más importantes dentro del proyecto de vida de las personas se quedaran en el ámbito de la familia, que no interviniera el Estado no tiene por qué estarse metiendo en ese tema. Y entonces decíamos, había una primera etapa de 0 a 7 en donde se conocía como infancia, el niño no tiene responsabilidad, era incapaz en absoluto.
Luego se va reconociendo, incluso fíjate, desde aquellos entonces, esta autonomía progresiva que ahora le quieren llamar, de los 7 a los 14 tenían cierta capacidad para tomar ciertas decisiones, pero para actos importantes necesitaban el apoyo de un tutor. E incluso se protegía de los 14 años hasta los 25, porque advertían que incluso personas que ya son adultas, por la inexperiencia que tienen, pueden ser engañados por otros. Y entonces había leyes que protegían a esta persona de 23, 24 años que quiere hacer un negocio, muy probablemente iba a haber una protección porque algún pillo le está queriendo ver la cara por su inexperiencia. Esa es la finalidad de la minoría de edad. No se trata de acortar derechos, de limitarlos o restringirlos. Al contrario, de que se ejerzan esos derechos en el momento oportuno en el que se pueden tomar este tipo de decisiones que van a marcar la vida de las personas. Absolutamente. Doctor, también quiero preguntarle qué contrapesos se hacen necesarios en estos momentos en el ámbito jurisprudencial para eliminar justamente estas amenazas, para proteger a las infancias, y si se están tomando decisiones al más alto nivel desde el Poder Judicial sin apoyo, justo lo decía usted, de evidencia científica ni viendo la realidad social que tenemos en estos momentos en nuestro país y sobre todo la cultura que tenemos en México, derribando, por supuesto, pues esta institución que usted ya nos decía de la patria potestad y la responsabilidad parental. ¿Qué nos responde o qué nos corresponde como sociedad, por ejemplo, en este tema tan importante que ya fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que plantea la plataforma UNA? Perfecto, pues mira, creo que un elemento muy concreto es desde la sociedad civil organizada, instituciones como Early Institute, ¿no? Que forman parte, ¿no? Y son impulsores de esta plataforma UNA. ¿Qué quiere decir UNA con doble N? Una vida, una infancia, una protección. Y es propiamente esta comunidad en donde líderes sociales, investigadores, académicos y comunicadores, pues intentamos promover la protección de la mujer embarazada, de las niñas y los niños por nacer, del binomio madre-hijo y la paternidad responsable, precisamente con el objetivo de garantizar el presente y el futuro de las niñas y niños de México. En pocas palabras, promover una cultura a favor de la vida, de la infancia, en el correcto entendimiento de todos estos temas. Y creo que desde la sociedad civil eso es justamente lo que nos toca aportar. Y por eso es que ya platicamos en otros contextos de la guía para padres, ¿no? Que sigue estando ahí disponible en internet, para que nos demos cuenta como papás cuáles son los derechos que tenemos respecto de la educación y el desarrollo de nuestros hijos, y que en ese ejercicio de esos derechos pues tenemos que ser como muy firmes, ¿no? Y no dejar que el Estado se empiece a meter a cosas en donde el Estado no se tiene que meter. Pues con eso me quiero quedar, y ahora regresamos hasta España con la doctora Natalia López Moratalla, porque hace unos momentos la doctora nos hablaba de todas las implicaciones y de todas las repercusiones en la química cerebral y por supuesto también en el cuerpo de estos infantes cuando se usan estos bloqueadores de la pubertad. Doctora, platíquenos sobre las secuelas en la salud mental y emocional de los infantes que son sometidos a estos procesos, como usted nos decía, de la alteración hormonal para iniciar un proceso de cambio de sexo genérico. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la investigación científica específicamente sobre tendencias suicidas, depresión y trastornos emocionales? Doctora, le escuchamos. La hormonación, los bloqueadores y después la hormonación cruzada trata de modificar ese desarrollo sexual. Entonces se sabe que la población que tiene disforia de género presenta un mayor riesgo de ideación de suicidio y problemas de salud mental en comparación con los controles. Es una población que ya tiene un daño en este sentido. Después se sugiere que hay una vulnerabilidad permanente porque recién puestas los bloqueadores y las hormonas al principio, las hormonas cruzadas, hay como una mejora de la salud mental, es decir, de la depresión, del estado de tranquilidad, etcétera. Pero persiste los pocos trabajos que hay a largo plazo, que es cuando se puede medir, porque inmediatamente es un cambio, a largo plazo parece que esa vulnerabilidad persiste y bueno, y además influye mucho también pues todo el proceso que pueda haber culturalmente la sociedad de rechazo, ¿no? Pero esa mejora está muy bien documentado, que la prolongación del tratamiento, que incluye la cirugía, aumenta el riesgo de suicidio que había desde el principio.
acompañado de distintas, bueno, es el más importante o el más trágico, podríamos decir, ¿no? El intento de suicidio, el suicidio, pero hay también otras morbilidades y, de hecho, hay una caída de la esperanza de vida y hay esa morbilidad psiquiátrica. Eso no quiere decir que esto se produzca por las hormonas o por los bloqueadores, sino que existe inicialmente un déficit. Tenemos Y aumenta. Ya la tenemos. Ya la tenemos, doctora, la escuchamos. Sí. No le he oído. Ya la escuchamos, doctora. Se nos pues pasó un poquito la imagen, pero ya la escuchamos. Continúe. Ah, vale. Pues bueno, esa es la idea, ¿no? Al final, con el tratamiento completo aumenta el índice de suicidio respecto al principio y, por supuesto, respecto a los controles que no tienen esa disforia de género. El estudio más concluyente es un estudio longitudinal de más de 30 años realizado en Suecia con 324 participantes y con controles ajustados a la edad y a la etapa, al nivel de pubertad que tienen, ¿no? Y demuestran claramente que la hormonación cruzada, que sigue a los bloqueadores normalmente, no resuelve los problemas de depresión, de suicidio, de mortalidad. Eso no quiere decir que causen más, ¿no? Sino que aumenta la mortalidad y parte de esa mortalidad es debida al suicidio. Claro, las hormonas influyen mucho sobre el cerebro y se le está dando cruzadas, es decir, distintas de las que tendría por su propia formación cromosómica, podríamos decir, ¿no? Influyen en el cerebro. No dije antes que los bloqueadores tienen un efecto también sobre la fertilidad que preocupa, porque es la pubertad es la etapa en que empiezan a madurar los gametos, o los óvulos y espermatozoides, y claro, cortarla, pues se observa bastante pérdida de fertilidad, lo cual es un factor también muy preocupante, mucho más en el suicidio, pero son factores que afectan y, bueno, es decir, que tenemos una identidad de género que no parte de cero, sino que está ya interactuando con una base previa. Es decir, y por tanto es muy mala praxis médica el estar modificando el cuerpo, cuando además conocemos que y bueno, creo que es uno de los derechos que podemos hablar después, ¿no? Conocemos que la transexualidad tiene un componente biológico, genético y epigenético muy fuerte. Esto se oculta, porque no se pueden etiquetar. Pues ahí lo tenemos. Doctora, muchísimas gracias, por supuesto, por conectarte en esta mesa de análisis. Y así termina nuestro tema del día de hoy. Los invitamos a seguir nuestras nuevas emisiones para analizar más temas de fondo que impactan justamente directa a la sociedad. Doctora, gracias por estar esta tarde con nosotros. Doctor, gracias Blanca, también gracias por darnos pues justamente estas dos caras de la moneda, desde lo científico y desde lo jurídico de esta importante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por estar aquí. Blanca. Y vamos a otros temas.